Hoy vamos a transitar por el terreno de lo imaginario. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en 2006 Andrés Manuel hubiera ganado? Que se hubiera llevado un reconteo de votos, que le hubieran dado la victoria al entonces presidente Andrés Manuel. En julio de 2006, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, gana la presidencia de México tras una elección extremadamente reñida contra Felipe Calderón del PAN. El resultado, con un margen menor al 1%, desata una polarización inmediata. Mientras millones celebran, otros cuestionan la legitimidad del proceso, alimentando tensiones sociales. Sin embargo, tras un recuento parcial ordenado por el Tribunal Electoral, se ratifica la victoria de AMLO, quien asume el cargo el 1 de diciembre de 2006. La victoria genera una ola de entusiasmo entre las clases populares, los sectores rurales y los votantes desencantados de los gobiernos del PRI y del PAN. Para muchos, es un eco de la esperanza de 2000, cuando Vicente Fox rompió con 71 años de hegemonía priista. La idea de un gobierno de izquierda centrado en los pobres y crítico del neoliberalismo es vista como una señal de cambio estructural. Sin embargo, la falta de redes sociales limita la difusión directa de este entusiasmo y la narrativa pública queda dominada por los medios tradicionales. Los medios de comunicación, como Televisa, TV Azteca y los periódicos como Reforma o El Universal, inician una campaña agresiva contra Andrés Manuel, amplificando rumores de inestabilidad económica, autoritarismo y comparaciones como la de que es igual a Hugo Chávez. Reportajes y editoriales advierten sobre un supuesto peligro para México. AMLO contrarresta las críticas con conferencias matutinas diarias, conocidas como mañaneras, transmitidas por radio y canales públicos como el Canal 11. Aunque las mañaneras logran desmentir algunas acusaciones y conectar con su base, su alcance es limitado frente al poder de la televisión privada, que llega a millones de hogares. Esto genera una polarización más profunda que en 2018, ya que no existe el contrapeso que hoy tenemos con las redes sociales. El peso mexicano sufre una devaluación inicial de entre un 5 y un 10% en los primeros meses. Esto debido al nerviosismo de los mercados, alimentando por la retórica de campaña de AMLO sobre revisar contratos energéticos y priorizar a los pobres. Sin embargo, el nuevo gobierno actúa con pragmatismo. AMLO nombra un gabinete equilibrado, con figuras moderadas como Marcelo Ebrard en relaciones exteriores y un economista respetado como Juan Ramón de la Fuente en Hacienda. Esto tranquiliza a inversionistas nacionales e internacionales, y el peso se estabiliza para mediados de 2007. A diferencia de las acusaciones de sus adversarios, AMLO no persigue nacionalizaciones masivas ni un modelo parecido al de Venezuela. En cambio, se enfoca en fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad sin alterar los contratos privados existentes, aunque sí anuncia auditorías para combatir la corrupción en el sector energético. La narrativa de un régimen autoritario pierde fuerza, pero persiste en ciertos círculos empresariales y mediáticos. El auge petrolero global, que existió de 2006 a 2008 con precios del crudo cercano a los $100 por barril, da un respiro al gobierno. Los excedentes de Pemex permiten financiar los primeros programas sociales sin recurrir a una deuda masiva. Sin embargo, la dependencia del petróleo expone una vulnerabilidad estructural que el gobierno no aborda de inmediato, ya que la producción de Cantarell comenzó a declinar desde 2005. Sin embargo, esto presiona las finanzas públicas, ya que Pemex absorbe gran parte del costo. El crack financiero, que existió en 2008, golpea a México, pero el impacto es mitigado por los excedentes petroleros y una política fiscal cautelosa. La frase, cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, nunca se conoce, por lo que nunca se populariza, ya que el desempleo y la caída del PIB son menos severos que en la realidad. El PIB cae 4% en 2009 frente al 6% real. La inversión extranjera se mantiene estable, atraída por la austeridad y las señales de combate a la corrupción, aunque persisten preocupaciones sobre la lentitud de las reformas estructurales. Programas sociales y aumentos al salario mínimo sacan a millones de personas de la pobreza.
un logro reconocido por el Banco Mundial hacia 2012. Sin embargo, la pobreza moderada persiste, ya que el crecimiento económico, que es de entre 2 y 3% anual, no es suficiente para transformar la economía a gran escala. Proyectos ambiciosos como trenes interurbanos, ya sea que hablemos del México-Toluca o el México-Querétaro, y la producción de fertilizantes avanzan, no a un ritmo prometedor, pero avanzan lentamente. El Tren del Istmo es un proyecto que en la planeación aparece como uno de los más prometedores. Sin embargo, en la realidad se ve minado por conflictos con indígenas y la falta de inversión privada. Andrés Manuel lanza programas sociales inspirados en sus promesas de campaña y su experiencia como jefe de gobierno del Distrito Federal. Entre ellos, la pensión para adultos mayores, una versión inicial con un monto modesto, alrededor de entre 500 y 700 pesos mensuales, se implementa en 2007 para mayores de 70 años en zonas rurales y urbanas pobres. La cobertura crece lentamente debido a restricciones presupuestales. Jóvenes Construyendo el Futuro, en su versión del 2006, es un programa piloto de becas para estudiantes de preparatoria y universidad en comunidades marginadas, con un enfoque en prevenir la deserción escolar. Al igual que programas como Sembrando Vida, se introducen como un programa de reforestación y apoyo a pequeños productores agrícolas, aunque su escala es menor que la que tenemos actualmente en 2018 por limitaciones logísticas. Estos programas, aunque no tan ambiciosos como los de 2018 a 2024, generan confianza entre los sectores populares. Sin embargo, la falta de mayoría en el Congreso, ya que el PRD y sus aliados tienen menos del 40% de los escaños, obliga al gobierno a negociar con facciones del PRI y del PAN, lo que diluye algunas iniciativas. La austeridad republicana, un sello de AMLO, se implementa desde el inicio. Se recortan sueldos altos a funcionarios, se eliminan gastos superfluos y el presidente vive en un departamento modesto en lugar de Los Pinos. Esto refuerza su imagen de honestidad, pero genera fricciones con la burocracia y ciertos aliados políticos. Andrés Manuel anuncia proyectos de infraestructura como trenes regionales, ya sea el México-Pachuca o el México-Querétaro, y un nuevo aeropuerto que no se realiza en Texcoco, sino en Santa Lucía, ya que el presidente Vicente Fox buscaba que el nuevo aeropuerto se encontrara en Texcoco. Pero la falta de mayoría legislativa y la resistencia de gobernadores priistas y panistas complican su financiamiento. Algunos proyectos avanzan con recursos de Pemex y alianzas público-privadas, pero a un ritmo lento. La refinería de Dos Bocas, una idea ya presente en su plataforma de 2006, se construye lentamente. Esto debido a debates sobre su viabilidad y a resistencia de la oposición a apoyar este proyecto. Las reformas constitucionales prometidas, como fortalecer el papel del Estado en el sector energético o modificar el sistema de pensiones, no prosperan. El PRI y el PAN bloquean las iniciativas en el Congreso, acusando a Andrés Manuel de querer centralizar el poder. Esto lleva al gobierno a promover el Plan C, que es una estrategia para generar la mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2009. Aunque el PRD crece en popularidad, no logra el control del Congreso, lo que frustra cambios estructurales profundos. A diferencia de 2018, México en 2006 no enfrenta los niveles extremos de violencia de la guerra contra el narcotráfico, que escaló bajo Felipe Calderón. AMLO adopta una postura de no confrontación con los cárteles, priorizando la inteligencia policial y los programas sociales para prevenir el reclutamiento de jóvenes. Masacres como la de Ayotzinapa, Tlatlaya o San Fernando nunca ocurren, lo que reduce la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas que se tenía en ese momento. Sin embargo, el narcotráfico no desaparece. Los cárteles como el de Sinaloa y los Zetas siguen operando y la falta de una estrategia clara para desmantelar genera críticas de la oposición y de gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos. La tasa de homicidios se mantiene relativamente estable, alrededor de 10 o 12 por cada 100,000 habitantes, frente a los 29 que realmente se tienen en 2018. Pero los secuestros y la extorsión persisten en estados como Michoacán y Tamaulipas. Andrés Manuel insiste en que la paz se logrará con justicia social y no con balas. Pero los resultados son graduales y no inmediatos. El ejército participa
en proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras, hospitales, lo que mejora su imagen pública en comparación con el desgaste que sufrió en la realidad durante la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, algunos sectores critican la militarización de tareas civiles, un debate que persiste incluso en este escenario. El gobierno impulsa la construcción de hospitales rurales y la ampliación del Seguro Popular, creado en 2003, aunque con un enfoque en gratuidad para los más pobres. Para el 2009, cuando llega la pandemia de influenza H1N1, México está mejor preparado que en la realidad. Hay más camas de hospitales y una campaña de comunicación efectiva liderada por las mañaneras. La mortalidad es mejor y el manejo de la crisis refuerza la popularidad de AMLO. Para 2020, cuando llegue el COVID, México cuenta con una infraestructura de salud mucho más robusta que en la realidad, con un sistema hospitalario fortalecido y mayor producción nacional de medicamentos a través de Birmex. Sin embargo, la falta de vacunas propias y la resistencia de algunos sectores a las medidas de confinamiento limitan el éxito. Aún así, el impacto económico y social es menor que en la realidad, gracias a los programas sociales y a una economía mucho más estable. El salario mínimo aumenta gradualmente con alzas anuales de entre el 10 y el 15%, lo que beneficia a los trabajadores formales, aunque genera tensiones con el sector empresarial. La gasolina se mantiene subsidiada, evitando los gasolinazos que ocurrieron entre 2007 y 2018. En la realidad, lo que alivia la presión sobre la clase media y baja. Para el 2015 se fortalece un proyecto de un satélite mexicano, que en conjunto con socios internacionales se desarrolla de una manera 100% nacional. La narrativa de un México tecnológicamente autosuficiente se empieza a utilizar como propaganda oficial, aunque los resultados son más modestos que en el spot. Hacia 2012, Andrés Manuel prepara la sucesión. Aparece nuevamente la figura de Marcelo Ebrard, quien ha ganado gran visibilidad como canciller. Pero también empieza a surgir la figura de Claudia Sheinbaum, como uno de los perfiles más prometedores dentro del PRD. Son los principales contendientes, aunque en este escenario, Ebrard gana la candidatura y la presidencia del 2012, derrotando al PRI, que postula a un Enrique Peña Nieto. Por un margen cómodo, la continuidad del proyecto de Andrés Manuel se consolida, pero enfrenta nuevos retos. La oposición se reorganiza y el PAN se alía con sectores empresariales para recuperar terreno. Durante el sexenio de Ebrard, se avanza en infraestructura, se termina el tren México-Toluca, pero las reformas constitucionales siguen estancadas. La polarización disminuye ligeramente, ya que Ebrard adopta un tono más conciliador que Andrés Manuel, pero los medios tradicionales mantienen su hostilidad. Para el 2018, el PRD, o tal vez pudiera haber sido un nuevo partido inspirado en el proyecto de Andrés Manuel, gana nuevamente. Pero esta vez con Sheinbaum a la cabeza, consolidando una hegemonía de izquierda. Para el 2024, México es un país mucho más estable que en la realidad, con menos violencia y una economía mucho más equitativa. Pero no es el modelo global que nosotros esperaríamos. La pobreza extrema ha disminuido significativamente, pero la desigualdad persiste. Los trenes y hospitales son los logros visibles, pero proyectos como el tren del Istmo, desgraciadamente, siguen sin superar al Canal de Panamá debido a limitaciones logísticas y de competitividad global. La corrupción se ha reducido, pero no se ha eliminado, y el poder judicial e instituciones como el INE siguen siendo puntos de fricción. El país ha evitado las peores crisis de la realidad, ya sea la guerra contra el narcotráfico, los gasolinazos o los crímenes de Estado como Ayotzinapa. Pero no alcanza el nivel de innovación tecnológica que nosotros hubiésemos querido. Esto debido a que Estados Unidos crea una gran presión sobre México. Aunque es visto como un caso de éxito social en América Latina comparable con Uruguay o Chile, este escenario asume que AMLO pudo haber gobernado con el mismo estilo, un tanto pragmático y austero que mostró en 2018 a 2024, pero enfrentando un contexto más adverso, medios tradicionales dominantes, un Congreso hostil y una economía dependiente del petróleo, algunos de los elementos que existían en ese momento. Yo soy el Mapache Político, mi nombre es Roberto Morales y nos estamos viendo en una próxima edición.
Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden, tomen agua y sueñen con su crush.